noches, bienvenidos al programa número 43 de Desafío 2018, aquí en la cuarta temporada por la pantalla de C5N. El triunfo en Brasil de Jair Bolsonaro se hizo sentir en la Argentina mucho más rápido de lo que se creía, de lo que incluso creíamos muchos. Por un lado, desde el gobierno, pero no solo desde el gobierno, sino también importantes dirigentes de la oposición, Miguel Ángel Pichetto, Sergio Berni, han cargado las tintas otra vez en un brote de discriminación xenofóbica, valga la redundancia, cargando las tintas sobre eventual responsabilidad que han tenido, usaron como excusa los incidentes que hubo en el Congreso hace algunos días en la discusión por el presupuesto, echándole culpas para nada probadas a un par de ciudadanos venezolanos, a un paraguayo y a un turco. Eso por un lado. No estuvo ajena desde el lado del gobierno en esa, cargar las tintas, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich también fue protagonista central de otra bolsonarización de que estamos asistiendo. Y es a través de una declaración tremenda y muy peligrosa que pronunció este fin de semana, diciendo que Argentina es un país libre y quien quiera andar armado, que ande armado. Más adelante en el programa te vamos a mostrar que esa declaración de Patricia Bullrich se contradice con lo que piensan otros sectores del gobierno, incluso con uno de los 100 principios básicos que este gobierno planteó durante la campaña. Y para colmo, esa declaración de Patricia Bullrich, de alguna manera, no promoviendo, pero aceptando naturalmente que quien quiera estar armado ande armado, tuvo lugar mientras en Argentina se estaba desarrollando algo que pasó desapercibido, inadvertido, una jornada, una semana por el desarme. O sea, mientras un sector del gobierno, impulsado organizado por el Ministerio de Justicia, con algún auspicio de Naciones Unidas, estaba desarrollando unas jornadas para el desarme, Patricia Bullrich decía lo que decía. Vamos a dedicar una parte importante del programa a la bolsonarización rápida que está teniendo la Argentina. Tal vez sea muy conjetural, pero me llamó la atención que ayer un columnista de La Nación, Pablo Sirven, haya dado como una posibilidad, especulando sobre quién podría ser el candidato a vicepresidente de Macri, si es que va a ser Macri candidato a presidente del oficialismo el año que viene, daba como alternativas a Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, si se quiere con un sesgo social para la vicepresidencia, pero daba como alternativa también a Patricia Bullrich. Entonces uno puede preguntarse, esa declaración de Patricia Bullrich, más por ejemplo, si uno recuerda la actitud de Macri de ir a visitar y a felicitar al policía Chocobar, ¿son aleatorias o forman parte de algo deliberado, de una estrategia de mostrar un gobierno endurecido? Quizás queriendo aprovechar, imitar el rédito que esa parte del discurso le dio a Jair Bolsonaro en Brasil. Tenemos un informe de Olivia Sor sobre el tema armas, el análisis de José Nathanson. Tenemos dos invitados para hablar de este tema, de la Red Argentina contra el Desarme. Y hacia el final del programa, en la tradicional columna de Manuel Álvarez Agis, El Desafío Económico, Emanuel va a seguir con tratar de detectar cuáles son las causas de la inflación. Y hoy se va a preguntar y va a responder si la concentración económica, el hecho de que sectores claves de la economía estén dominados por, en algunos casos por una empresa y en varios casos por nada más que 2 o 3, tiene alguna influencia en la elevadísima inflación que actualmente, históricamente, ha tenido la Argentina. Pero antes, acompáñenme. Los invito a, por lo menos por un rato, a salirnos de la coyuntura.
A lo largo del programa, el programa del gato, a lo largo de la programación de C5N, se viene hablando de los estragos que está haciendo la inflación sobre el poder adquisitivo, sobre los jubilados, sobre los niveles de pobreza, se está hablando de los peligrosos niveles de endeudamiento. Lo que los invito a salirnos un poquito de la coyuntura, ampliar el foco y mirar un poco la historia. Los invito a ver esto, que son desde 1960 hasta la actualidad, cómo ha evolucionado el top 10, los 10 países que ocupan el primer lugar como potencias del mundo. Lo que están viendo ahí es el Producto Bruto per cápita de los países y ven cómo va cambiando a medida que se avanza desde 1960 hasta la actualidad. Ahí ven Estados Unidos manteniendo el liderazgo, esto está medido en miles de millones de dólares, ven cómo va creciendo Japón, vamos por 1976, Alemania, Francia, crecen todos los países, pero fíjense cómo va cambiando la composición de los 10 primeros a medida que avanzamos en el tiempo. Ahí está apareciendo Brasil, desaparece India de pronto, sube Canadá, baja Italia, Japón mantiene el segundo lugar, Estados Unidos siempre en el primero, Alemania el tercero, y en algunos casos los países incluso decrecen porque hay crisis o por algún conflicto en particular. Ahí van a ver aparecer a China, estamos en 1998. Nuevamente, los números que ustedes ven ahí están en miles de millones de dólares. En Japón, por ejemplo, son 4 billones de dólares, el Producto Bruto per cápita de los países. Avanzamos, estamos en el 2005 y sigue cambiando cómo se conforman el lote de los 10 países más poderosos. No está esto per cápita, esto es el nivel agregado de producción. Y llegamos a 2013, ya tenemos ahí a China en segundo lugar, 2015, y llegamos a la actualidad en este vertiginoso cambio en el lote de los primeros 10 países del mundo. Ahí lo vimos en un tirón, cómo cambiaba del 60 hasta el 2017. Te pido, Pablo, el director, que retrotraigas el video hasta el principio. Estamos en 1960, 1961, da lo mismo. Párate ahí en 1900, volvé atrás hasta 1962. Estamos en 66, anda para atrás, anda para atrás. 1962, ¿por qué? Fíjense, en 1962, entre las 10 potencias por producción, aparecía la Argentina, el noveno lugar, con 24.000 millones de dólares de Producto Bruto per cápita. En el año 61, 62, 63, hace 50 y pico de años, Argentina era, medido por Producto Bruto, una de las 10, si se quiere, potencias del mundo. Pablo, avanza ahora hasta el 67. ¿Por qué? Porque en el 67 Argentina desaparece del lote de los 10 primeros y no va a volver a aparecer. Del 67 hasta ahora Argentina no va a volver a aparecer entre las 10 primeras potencias del mundo, pero lo estuvo. 60, 61, 62 y por supuesto en varias oportunidades mucho antes. Te pido, Pablo, que avances ahora hasta el 74. Estamos en el 67. ¿Por qué hasta el 74? Para el 74, 71, 72, 73, 74. ¿Por qué? Porque ahí aparece Brasil en el lote de las primeras 10 potencias. Y fíjense, a medida que vayamos avanzando, avanza, Pablo, hasta el 93, presten atención a qué es lo que pasa con Brasil. No solo va creciendo su Producto Bruto, sino que va ascendiendo en el lote de los primeros 10 países. Detenete en el 93. Ahí baja Brasil, pero sigue manteniéndose entre los 10. Italia gana y pierde peso. Japón mantiene el segundo lugar. Ahí nos detenemos en el 93. ¿Por qué? Porque a partir del 93 empieza a producirse uno de los grandes cambios en la historia económica, política de la humanidad, que es el ascenso de China.
Ahora va de un tirón del 93 hasta el 2017 y concéntrense en el bastoncito rojo de China y fíjense cómo China, que ahí está séptimo, pasa al sexto lugar, enseguida lo va a pasar a Italia y va a quedar quinto, lo va a pasar a Francia y va a quedar cuarto, ya estamos en el siglo XXI, ahí está por pasarlo a Francia, lo va a pasar también al Reino Unido, rápidamente lo va a pasar a Alemania, y estamos hablando de Producto Bruto Per Cápita, y queda en segundo lugar, acercándose con una velocidad inusitada, como pocas veces se vio en la historia, a los Estados Unidos, que si bien sigue manteniendo el liderazgo, medido por Producto Bruto Per Cápita, es lo que produce cada uno de los países, y ahí tenemos la foto de la actualidad, con las 10 potencias del mundo, Estados Unidos en primer lugar, y China sacándole una distancia enorme al tercero, que ha quedado Japón. Quiero señalar que cuando aparecía la Argentina, Argentina aparecía con un Producto Bruto Per Cápita, es decir, con una capacidad de producción, nivel de potencia económica similar a el de Canadá. En 2017, ese número de Canadá, que es 1.582, debe leerse como 1,5 billones de dólares, 1,5 millones de dólares, es el triple que la Argentina. Es decir, en 1962 Canadá y Argentina tenían prácticamente el mismo Producto Bruto. En 2017 Canadá lo triplica. Y en 1962, cuando Argentina era parte de ese lote, más o menos tenía la misma capacidad de producción, el mismo Producto Bruto que Brasil. Hoy Brasil casi lo cuadruplica. Y eso que los últimos 3 o 4 años de Brasil no fueron precisamente buenos, los de Argentina tampoco. Los invité a salirnos por un rato de la coyuntura, aunque esto explica bastante de lo que está pasando en el mundo, puntualmente esta fotografía del 2017. Quiero ahora invitarlos ya no a ver 50 años, sino a ver 2000 años de historia, a subir el foco un poco más. ¿Qué es esto? 2000 años de historia económica en un cuadro. ¿Cómo debe leerse esto? Esto es el 100% de la importancia de cada región o de cada país en la producción mundial. Este es el año 1, me estoy refiriendo a el año de Cristo, y al principio de la era postcristiana, ahí ven en rojo y amarillo, en rojo China y en amarillo India, como en esa época China e India representaban aproximadamente el 75% de la producción mundial. Lo que ven aquí arriba son los regímenes históricos, Grecia, Roma, Persia, y cómo esto, a medida, acá hay un gran salto de 1 a 1000, y después va saltando del año 1000 a 1500, 1600, 1700, a partir de principios del siglo XIX, emerge los Estados Unidos, en color azul, que es el de abajo, que va creciendo en importancia hasta llegar a un máximo alrededor de 1950. Estados Unidos representaba el 30% de lo que se producía en todo el mundo, mientras que India y China, que eran el 75% en la época de Cristo, hacia mediados del siglo pasado, representaban menos del 20%. Pero si seguimos adelante, fíjense cómo paulatinamente, bueno, en parte lo veíamos en el cuadro anterior, se va ensanchando la incidencia de China como en la importancia en la producción mundial, lo mismo que India. Y de seguir la tendencia, no van a pasar muchos años para que volvamos a algo parecido a 2000 años atrás, donde el grueso del poder económico va a estar concentrado, como hace 2000 años, entre China e India. Y ya que estamos fuera de la coyuntura, hagamos uno más. Lo que vamos a ver ahora son
en los últimos 200 años qué pasó con variables claves para medir el desarrollo humano, para medir qué pasó en la historia en todo el mundo. Esto es, suponiendo que el mundo fueran 100 personas, ¿qué pasaba con la extrema pobreza? Bueno, hace 200 años casi toda la humanidad estaba en una situación de extrema pobreza. Es el color rojo. Actualmente hay, no alcanzo ahí a ver bien los números, pero eso debe ser menos del 10% de la humanidad hoy está en extrema pobreza. Lo mismo con educación básica. Solo una pequeñísima parte accedía hace 200 años a la educación básica. Hoy en día, solo una pequeñísima parte no accede a la educación básica. Esto es un poco para, si se quiere, para infundir algo de optimismo para quienes descreen que la humanidad progresa. Para elegir y no abundar, vacunación. Fíjense que recién a partir de hace muy pocos años, muy pocas décadas, hay población que empieza a ser vacunada y esto obviamente se va a traducir en caída en los niveles de mortalidad. Y se llega actualmente a que solo una pequeña parte de la población mundial no está vacunada. Para quienes quieran abundar, estos son datos obtenidos de una página web que se llama Our World in Data, nuestro mundo en datos.org. Lo que queríamos es hacer una pausa en tanto vértigo, tanta vorágine de la coyuntura para levantar un poco el foco y ver qué pasa en la historia y cómo evolucionó el mundo. Como les decía antes, buena parte de este programa, a partir de ahora, dedicado a la bolsonarización de Argentina. Hacía mucho que no la teníamos a Olivia Sor como columnista del programa. Hoy aquí está nuevamente con nosotros. Muy buenas noches, Olivia. ¿Cómo estás, Marcelo? Acá de vuelta. Contenta, imagino. Por supuesto. Bueno, Olivia nos ayudó hoy a ser parte del informe sobre la bolsonarización, puntualmente con el tema armas. Pero antes, esto estalla a partir de la declaración de Patricia Bullrich, como les contaba al principio, de este fin de semana. No está de más recordar, repasar, probablemente algunos de ustedes no la hayan visto, qué es lo que dijo Patricia Bullrich sobre Argentina es un país libre, quien quiera andar armado, que ande armado. Lo decía así. La Corte Suprema le revocó la decisión a Chocobar. No, eso era un tema totalmente formal. Se va a juicio oral y ahí la razón y la lógica de que el policía Chocobar actuó en defensa de la gente va a ser bien importante. Fue así, claro. El policía Chocobar actuó para defender a la gente. ¿Por qué lo vamos a condenar? ¿Le vamos a dar perpetua a una persona que actuó defendiendo a un ciudadano norteamericano o argentino, cualquiera que lo estaban atacando? No, justamente lo contrario. No, el tema es que por ahí el temor de que genere que los ciudadanos se armen o que los ciudadanos quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que ande armado. El que no quiere estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre. La Argentina es un país libre. Ahora le preguntaban, ¿no se corre el riesgo de que la gente se arme para hacer la mal llamada justicia por mano propia? Quien quiera ir armado, que vaya armado. Quien no quiera, que no vaya armado. Le preguntamos, le pedimos a Olivia que averigüe
si eso es política oficial de gobierno. ¿Y qué resultó? Mira, fuimos a fijarnos en cuáles son los objetivos que se puso el gobierno. 100 objetivos se había puesto el gobierno en 2016 y uno de ellos lo vamos a ver ahora en la placa. Lo que decía justamente es tratar de reducir la circulación de armas y que no haya tantas armas entre la población civil. Con lo cual, eso que estamos viendo es textual de los 100 principios que Cambiemos le planteó a la sociedad al comenzar su gestión. Promocionar una cultura pacífica de la no tenencia y no uso de las armas de fuego. O sea, no se trata de quien quiera tener armas que tenga, quien no quiera que no tenga, no. Según el gobierno, la idea es promover que no tengan. O sea, Patricia Bullrich, de haber sido coherente con los principios de su gobierno, debería haber dicho: no se armen, no quien quiera que se arme, quien no quiera que no lo haga. Y de hecho es una política que no empezó este gobierno, es una política que venía justamente del gobierno anterior con un programa específico además que es la entrega voluntaria de armas de fuego que se empezó en 2007 y que lo lleva adelante la ANMAC, que es el organismo que está a cargo de regular la tenencia de armas. Fuimos allá a preguntar cómo estaba funcionando el sistema y esto fue lo que vimos. Estamos frente a la ANMAC, el organismo que está a cargo de regular la tenencia de armas en la Argentina. Es quien decide quién puede tener una licencia para portar un arma o no. Y es también quien está a cargo de un programa de desarme voluntario para que la gente justamente entregue sus armas y haya menos circulando. Vamos a tratar de hablar con sus autoridades para ver si nos cuentan un poco sobre cómo está funcionando este sistema. El director no está ahora, pero ustedes se pueden acercar al Ministerio de Justicia. Sí. En la parte de prensa ellos le van a informar. En el área de justicia. ¿Y no hay ninguna otra autoridad acá que nos pueda contar algo? No hay nadie. ¿Y si lo esperamos un ratito al director? Y lo que pasa es que no tiene horario. El director de la ANMAC, Eugenio Cosi, no está en este momento en el edificio, nos dicen, y no saben cuándo va a volver porque no tiene un horario fijo y nos dicen que no hay otras autoridades que nos puedan hablar sobre el tema. Registren el nombre que recién dio Olivia, Eugenio Cosi. Regístrenlo. ANMAC, que es la Agencia Nacional de Control de materiales controlados. De materiales controlados. ¿Es algo así, además, como complementario a lo que es el RENAR? ¿O es la continuación del RENAR, en realidad cambió de nombre, cambió el organismo, pero hace el trabajo que antes hacía el RENAR de registro justamente de las armas, es el que otorga las licencias y quien está justamente a cargo de este programa de entrega voluntaria. Bueno, le decían a Olivia recién el informe, vaya al Ministerio de Justicia y averigüen. Olivia fue al Ministerio de Justicia y averiguaste. Así es. Y vamos a ver los puntos básicos de este programa. La idea justamente es hacer que los civiles entreguen sus armas y para eso se les da un incentivo. Son armas legales e ilegales las que se pueden entregar. Si vos tenés un arma ilegal, estás cometiendo un delito, obviamente. Si vas a entregarla voluntariamente, no te penalizan por eso. Es una especie de amnistía al ir a entregarla y te pagan entre 1.200 y 3.000 pesos por esa entrega y lo puedes hacer de manera anónima. ¿Esto está vigente? Esto está vigente. Es algo que empezó en el 2007 y vamos a ver ahora en la siguiente placa cómo viene en los números de la entrega. Hubo una interrupción en el 2016 y hasta mediados del 2017 porque esto se aprueba a través del Congreso, se venía prorrogando año a año. En 2016 no se prorrogó y por eso hubo una interrupción del programa, pero se retomó a mediados del 2017. O sea, el programa es el PEVAF, Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Exactamente. Y lo que ves es que más o menos en todos los años hay entre 10.000 y 12.000 entregas, 12.800 en el 2014, y es lo que se vienen dando, lo que los civiles entregan y a cambio de esta compensación y de esta amnistía en caso de que lo hayan tenido de manera ilegal. Uno puede preguntarse, ¿eso es mucho o eso es poco? Bueno, si mirás el número total de armas que dice el ANMAC que hay registradas en la Argentina, son 1.600.000. Eso sin incluir las armas de los organismos de seguridad. No, esas son las que están registradas con tenencia en civiles, digamos, y se estima, obviamente no sabemos cuántas hay en el mercado ilegal y hay distintas estimaciones, pero se habla de alrededor de 4 millones de armas que en realidad están circulando en la Argentina. Ahora, ustedes fíjense, probablemente los resultados no sean los satisfactorios que en su momento, cuando esto se creó, se plantearon, ni sean los satisfactorios que quisiéramos quienes queremos que en el país los civiles no tengan armas. Ahora, indudablemente es un programa que se ha continuado, o sea que este gobierno formalmente lo ha continuado. Entonces la pregunta que uno se hace, la pregunta que uno le hace a Patricia Bullrich, ¿no se llama por teléfono con Germán Garabano? Porque desde el Ministerio de Justicia el programa continuó, mientras que la ministra de Seguridad
quien quiera armarse se arme, quien no, no. Bueno, el programa continuó, pero quien está a cargo es, como decíamos antes, Eugenio Cossi, él que hoy es el director de la ANMAC, y quien estaba antes, y lo vamos a ver en la siguiente placa, fue antes miembro y fue parte de la dirección, digamos, de una asociación de legítimos usuarios, de personas que defienden el derecho a portar armas, digamos, y que están a favor de que la población civil pueda tener armas, lo cual, por supuesto, es legal, pero digamos que su agenda va por ese lado. O sea, una incoherencia, para ser suave. Si bien el gobierno mantiene el programa de entrega voluntaria de armas, quien está a cargo de ese programa es este señor Eugenio Cossi, que, como dijo recién Olivia y están viendo, antes de ser funcionario era miembro de una asociación que promueve la tenencia de armas por parte de los civiles. No solo en la placa, sino Olivia consiguió esta perlita negra sobre Eugenio Cossi. Presten atención a cuál es la idea de quien maneja este programa desde el gobierno. Tengo un derecho constitucional que es al de defenderme, y ese derecho constitucional a mí me da la posibilidad de tener armas de fuego. Entonces eso lo tengo muy claro y digamos es como nuestro principio elemental básico de derecho, de decir, bueno, usted quiere tener armas, las puede tener. Está bien, cumplimos determinados requisitos, las tenemos en forma legal, el Estado sabe quién tiene qué armas, y esa relación con el Estado, en este caso por ahí con el Registro Nacional de Armas, tiene que quedar en la reserva del Registro Nacional de Armas y el legítimo usuario. Todo lo demás que se pueda decir, y la verdad que son conjeturas, pero yo defiendo eso y estoy convencido de eso. Por eso, digamos, soy legítimo usuario. O sea que lo escuchaban, lo veían. El tipo que está a cargo del programa, Olivia encontró esta perlita, está a favor, y no solo está a favor, sino que él mismo dice estar armado. Una incoherencia más de este gobierno. Gracias, Olivia. A vos. No, esto tiene consecuencias. O sea, que los civiles estén armados tiene consecuencias. En el pequeño videíto, clip que vas a ver ahora, recordamos alguno de los casos más resonantes de gente que ha sido asesinada, muerta por civiles en la mal llamada justicia por mano propia. En 1995 ocurrió en Villa Devoto. Santos estaba armado. Persiguió a los delincuentes 20 cuadras con su auto y los mató. Otro caso que estamos tratando ahora en Argentina en Vivo tiene que ver con el inicio del juicio al carnicero que en su momento asesinó a un delincuente que había robado en su carnicería, que lo había asaltado. Alerta el C5N, es jubilado, intentaron robarlo, se defendió a los tiros y mató al ladrón. Bueno, ahí veíamos algunos casos, ¿no? El caso de Mercenac. Dentro de poquito va a juicio oral Lino Catalano, un cirujano, seguramente ustedes recordarán, que también intentaron robarle, sacó un arma que tenía por ahí y mató al ladrón. Y son solo algunos ejemplos desde aquel recordado en 1990, creo que fue, con el ingeniero Santos matando a los dos ladrones, persiguiendo a los dos ladrones que le habían robado un pasacassette. Hay gente que dedica una parte de su tiempo para que esto no continúe en Argentina, o por lo menos para que continúe en una dosis no tan preocupante, no tan peligrosa. Estamos con Aldana Romano, que es miembro de la Red Argentina para el Desarme. Ella es politóloga. Aldana, gracias por venir. No, por favor, gracias a usted. Patricia Bullrich, ¿pensás que se le escapó? ¿Pensás que es una estrategia deliberada del gobierno? ¿Qué análisis haces de lo que dijo? A ver, nosotros en realidad como red estamos sumamente preocupados y consternados con la declaración de la ministra Bullrich, que además viene un poco, como decían ustedes hace un inicio, a complementar la designación de Eugenio Cossi hace tan solo unos meses atrás. Quiero decir que nosotros como Red Argentina para el Desarme nucleamos a una serie de organizaciones y a familiares además de víctimas de la violencia armada en este país y pedimos públicamente audiencia con el ministro Germán Garabano. Pedimos inclusive que no se lo designara a Eugenio Cossi por estas incompatibilidades que había manifestado en varias oportunidades, su descreimiento absoluto del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego,
y que consideramos que no era una persona idónea. Si uno hila un poco, ¿no?, la no voluntad del Gobierno Nacional de implementar la ley que crea el ANMAC en la nueva Agencia Nacional de Materiales Controlados, vale decir, hace año y medio, 2 años en realidad, que el Congreso de la Nación sancionó la ley de creación del ANMAC que reformaba el viejo RENAR. Para nosotros este fue un hito súper importante en la política. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el viejo RENAR funcionaba como un registro. ¿Qué significa esto? Básicamente que, como todo registro, como el registro automotor, se financia de la venta de los formularios para comprarse un auto. De la misma manera, el RENAR se financiaba de la venta de los formularios para acceder a las armas de fuego. Algo tan absurdo y paradójico como que el propio organismo que tenía que controlar la proliferación de armas en manos de la población civil, se financiaba, pagaba a sus empleados, el 80% de la planta del RENAR era personal que se pagaba a través de la venta de los formularios. Es decir que si quería reducir el circulante tenía que atentar contra su propia supervivencia. ¿Qué te decían los empleados del RENAR en ese momento? Bueno, cuando baja la recaudación, los controles pasan a ser más laxos, porque necesitamos que ingrese más cantidad de dinero para que el organismo pueda persistir. Esta situación tenía una frutillita de corolario, de postre, que era que quien administraba esos recursos del Estado, como sucede en el registro automotor, era un ente cooperador, un ente privado, ¿sí?, que era nada más y nada menos que la sociedad de cotos y armeros. De cotos y armeros. Exactamente. Ajá. Es decir, los propios controlados administraban los recursos del RENAR. Que les convenía que esto siguiera para recaudar más. Exactamente. Esto se modifica con la ley de creación del ANMAC, que vale decir, fue sancionada por unanimidad en el Senado y en diputados, y sin embargo, este gobierno nunca la implementó. De hecho, el ANMAC, si bien cambió de nombre, hoy se sigue financiando de la venta de los formularios de armas de fuego. No tiene partida presupuestaria propia. No hubo ninguna voluntad del gobierno. O sea, más allá del cambio de denominación, el resto no cambia. Sigue funcionando como un registro. Sigue funcionando como un registro y de hecho el ministro lo entiende, el ministro Germán Garabano entiende que se trata de un registro muy equivocadamente, porque la ley crea y construye un organismo de control. Ahora, Aldana, seguramente, porque bueno, lamentablemente, como vimos ahí el número, está muy extendido el uso de armas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no logramos modificar esto? No, debe haber, no me cabe duda, televidente me está diciendo, y este es un país muy inseguro, yo quiero tener la posibilidad. ¿Por qué no? Bien, ¿por qué no armarse? En realidad nosotros siempre intentamos trabajar con la población para que entiendan que tener un arma, lejos de ser una solución, absolutamente en todos los casos, el arma es un problema y un riesgo. En Argentina, entre 7 y 8 personas mueren todos los días por el uso de armas de fuego. Y quiero decir que estas son estadísticas oficiales del Ministerio de Salud. No estamos hablando de armas de fuego de organismos de miembros de organismos de seguridad. No, digamos, por salud, lo que identifica salud, sí, entre 7 y 8 personas por día en la Argentina mueren a causa de las armas de fuego, con el subregistro que se representa, porque salud, ustedes saben, digamos, lo construyen los hospitales, estas estadísticas. No se sabe. No se sabe exactamente, pero sí sabemos que entre 7 y 8 personas por día en la Argentina mueren por el uso de armas de fuego. Hay estudios internacionales de organismos muy reconocidos como IANSA, que suele trabajar con Naciones Unidas para promover el desarme y el control de armas de fuego, que señalan que de cada 10 casos que una persona quiere defenderse con un arma en una situación de robo, por ejemplo, 9 terminan mal para la persona que quiso defenderse. Básicamente por una cuestión, yo siempre digo, es algo de sentido común. Si uno está autorizado a tener un arma, ¿no? Imaginemos, se supone que el Estado argentino te autoriza 2 cuestiones. A tenerla el arma, la tenencia, que vale aclarar, la ministra parece desconocer la normativa nacional. No es que cualquier persona que desee en la Argentina puede ir a comprarse un arma como vas y te compras un auto. Vos tenés que acreditarle al Estado una serie de cuestiones para poder tener un arma de fuego. ¿Por qué? ¿Porque es un capricho? No, porque tener un arma no es solamente un riesgo para vos, es también un riesgo para un tercero. Entonces, imaginemos que el Estado te autoriza a tener el arma de fuego. Si te autoriza la tenencia, no te autoriza a tenerla para un uso inmediato, no estás portándola. La tenés que tener y la tenés que guardar desarmada en tu casa. Entonces, proyectemos situación, estás en tu casa, entran a robarte. ¿Vos crees que vas a tener la lucidez suficiente de en ese momento ir a buscar el arma que la tenés desarmada, armarla y poder defenderte antes de ser atacado? No. No.
Bien, eso es lo que le pasa a la mayoría de la población. Por último, quiero preguntarte, bueno, es muy conocido el caso en Estados Unidos con la Asociación del Rifle, la famosa película de Michael Moore, Bowling for Columbine, y vemos una vez por mes como mínimo matanzas de civiles perpetradas por civiles por tenencia. ¿Hay países que lo prohíben? ¿Que prohíben las armas? Que prohíben la tenencia de armas en manos civiles. A ver, hay países que las regulan mucho más taxativamente que nosotros. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, Canadá tiene algunas experiencias muy interesantes, y Australia, que fue uno de los primeros países que trabajaron en el programa de desarme voluntario. Canadá tiene experiencias muy interesantes antes de autorizarte a tener un arma de fuego. Por ejemplo, lo que hacen es preguntarle a tu cónyuge o a tu pareja o expareja, ¿qué opinión tiene al respecto de que vos seas autorizado por el Estado a tener un arma de fuego? Ajá. Para entender que, de nuevo, porque hay un punto que ni hablamos, pero tiene mucha relación con esto, que es cómo se vincula la violencia de género con el uso y la proliferación de armas de fuego. Y hay algo de comprender que cuando yo autorizo a una persona a tener un arma, no estoy poniendo solamente en riesgo la vida de esa persona, sino la vida de su entorno. Entonces, si queremos disminuir la proliferación, hay experiencias muy interesantes en relación a este punto, y hay otras que ha trabajado Canadá, sí, de prohibición, por ejemplo, a que los policías o las fuerzas de seguridad puedan llevarse el arma de dotación a sus casas. Deben dejarla en el lugar de trabajo. Aldana, muy amable, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir con el tema, pero no solo con armas, sino con la bolsonarización, así se dice, de la Argentina. El análisis de José Natanz. Hoy tenemos elenco completo de columnistas, ya estuvo Olivia, muy buenas noches José, y enseguida viene Manuel con su desafío económico. Ahí está, la bolsonarización del macrismo. Efectivamente, Marcelo, venimos registrando en los últimos días, en las últimas semanas, las declaraciones de Patricia Bullrich que pasaron recién, frases de funcionarios, incluyendo al presidente de la Nación, tocando la cuerda de la xenofobia muy claramente. Y no solo del gobierno. Y no solo del gobierno, también muy notoriamente el senador Pichetto, pero esto partió, me parece, el gobierno, después se propagó a otros lugares. Se conoció un proyecto de ley de reforma del Código Penal para endurecer las penas para aquellos que cortan calles o rutas, una estigmatización bastante sostenida de los pueblos originarios, es decir, un conjunto de elementos que nos permiten inferir que el macrismo está explorando nuevos discursos, en sintonía con el presidente electo de Brasil. Vamos a ver si te parece un videito que resume algunas de las frases más notorias de Bolsonaro. Mira. Jamais eu pra você que você não merece. O estuprador do Salão Verde, eu falei que não estuprar você porque você não merece. Senhora, eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Janeiro é a capital do orgulho gay do mundo. Que orgulho é esse aí? Depravação essa. Chile, 73. Pinochet fez o que tinha que ser feito. Por quê? Dentro do Chile existiam mais de 30 mil cubanos. Então tinha que ser de forma violenta para reconquistar o seu país. Não tem... Un espanto. Yo dije, recuerdo, hace 2 lunes, después del triunfo de este señor, que tal vez como consuelo creía que, y sigo creyendo, que Argentina no puede tener un personaje como este como presidente. Ahora, eso no significa, y es lo que está explicando José, que Argentina se acerque un poco más. Efectivamente, vemos un proceso de, uno diría casi babiechecoparización del macrismo. De babiechecoparización del macrismo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? El macrismo está en un momento defensivo. Desde el punto de vista económico está teniendo muchas dificultades para mostrar resultados concretos de gestión que puedan dar la idea de que la economía va a estar mejor y demás, y se aferra a este discurso, está explorando nuevos discursos, nuevos temas, nuevos tópicos, bueno, está tratando de encontrar la manera. La especulación de Patricia Bullrich como vicepresidente, que ya empezó a circular, aunque a algunos les puede parecer disparatada, va en ese sentido. Va en ese sentido, como si del déficit cero hubiera que saltar a la tolerancia cero, digamos, claro, ¿no? por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿a quién le está hablando al macrismo? Vamos a ver una primera placa que trata de indagar antropológicamente un trabajo de Alejandro Grimson en el sector de la sociedad que de alguna manera comulga con estos discursos. Por ejemplo, le preguntan a la gente, ¿quiénes no quiere que vivan en su cuadra? O sea, ¿qué tipo de población preferiría que no viva en su cuadra? 66,4% de la gente dice no tengo problema con ninguno. Ahora, le preguntan, ¿travestis?
19,3% prefiere de los argentinos, prefiere que no haya travestis en su cuadra. Peruanos 6,8%, homosexuales 6,6%, paraguayos 5,5%, bolivianos 5,5%, los judíos venimos bastante bien, Marcelo, 3,8% nada más prefiere que no haya judíos en su cuadra. Y gente pobre 3%. Y gente pobre 3%. Entonces, si vos sumás todo esto, hay un núcleo del 35% que de alguna manera prefiere que alguno de estas minorías sexuales, étnicas, nacionales, etcétera, no vivan en su cuadra. Vamos a ver una segunda encuesta que también forma parte de este trabajo de investigación de Grimson, que ayuda también a captar, porque esto es lo que hacen los antropólogos, van y le preguntan a la gente, tratan de captar los mecanismos profundos de la discriminación en las personas. Mira, le preguntan, ¿con qué personas no le gustaría que forme pareja su hijo? Por ejemplo, el 54,1% dice que no le gustaría que forme pareja de una persona del mismo sexo. Gay. Sí, datos del 2012. Más de la mitad preferiría Más de la mitad que preferiría que no forme pareja o no se case con una persona del mismo sexo. Gente pobre. ¿Usted le gustaría que su hijo forme pareja o se case con una persona más pobre que él o que su familia? 43,4% dice no. No le gustaría. Peruanos, 33,3%. Alguien que tenga un buen nivel social, se invierte, el 73% dice que prefiere que tenga un buen nivel social. Es una manera de preguntar lo mismo al revés. Estas son las otras cosas que hacen los antropólogos, preguntan lo mismo 2 o 3 veces de manera diferente. Esto da la idea de que hay un porcentaje importante de la sociedad que discrimina a la hora de pensar el futuro de pareja de sus hijos. Cuando se hacen los estudios, da más o menos que entre el 30 y el 35% se manifiesta de manera sistemática por alguna de estas cosas. Por alguna de estas cosas. Le pregunta, ¿con quién no le gustaría compartir trabajo? ¿Con quién no le gustaría viajar en el colectivo? Por ejemplo, preguntas sobre género. Si hay una escasez de empleo, ¿usted cree que hay que contratar primero un hombre o una mujer? 33-35% dicen primero un hombre. Ahí es como si hay un núcleo. Hay un núcleo, efectivamente, hay un núcleo intolerante que rechaza los avances en materia de pluralismo, diversidad, inclusión, etcétera, etcétera, que ronda el 30 al 35%. El macrismo le está hablando a ese núcleo, le está hablando a ese núcleo. Decías, Marcelo, ¿puede haber un Bolsonaro en Argentina? Yo creo que no en los términos en los que se da en Brasil, en buena medida porque la transición a la democracia brasilera fue muy distinta y porque la relación de los brasileros con su dictadura es muy diferente a la argentina. Los brasileros tienen el gen autoritario atenuado, no como lo tenemos acá. Ahora, sí hay posibilidad que un gobierno como el macrista coquetee con estos discursos. Esta babiechecoparización del macrismo creo que es lo que estamos viendo ahora. Patentala lo de... No, lo anoto. Gracias, José. Vamos a un breve corte y cuando volvamos, Emanuel Álvarez Sagis con el desafío económico. ¿Tiene algo que ver la concentración económica con la inflación endémica que tiene la Argentina después del corte? Enseguida.